Hoy tenemos un podcast muy especial. Vamos a hablar de menopausia. Y para eso, una cosa es tener el conocimiento y otra cosa es ser mujer, que se deben preparar, conocer y saber qué hacer para poder afrontar ese momento de la vida lo mejor posible. Para eso cuento con la compañía de cuatro endocrinólogas colombianas. Dolly, que vive en Pasto, Karen, que vive en Medellín, Ingrid, que vive en Bogotá, y Raquel, que vive en Barranquilla. Vamos a trabajar este tema con 13 preguntas que van a estar enumeradas acá en la pantalla donde ustedes la están viendo. Vamos a arrancar con la primera pregunta. ¿Cómo sé que ya me está llegando la menopausia? Bueno, lo primero es definir que existe una etapa antes de la menopausia, que mucha gente popularmente la llama la perimenopausia, pero que en términos médicos y de investigación médica se llama la transición menopáusica. Entonces, esto puede ser lo primero que puede empezar a experimentar una mujer y generalmente los síntomas son clínicos. Lo más llamativo y relevante son los cambios en el ciclo menstrual que pueden empezar estos síntomas 5 años, 2 años, 3 años antes de que se establezca como tal la menopausia. Los ciclos menstruales empiezan a cambiar, puede que ya no sean tan largos como antes, puede que el sangrado sea más escaso. Y esta transición menopáusica también tiene etapas. Entonces, al principio el ciclo se empieza como a cortar y luego lo empiezo a tener más prolongado cuando ya me voy a acercar más al momento del último ciclo menstrual. Y la definición que usamos hoy en día de menopausia es clínica, no es de exámenes de laboratorio y está determinada por la ausencia completa durante un año del ciclo menstrual cuando la mujer en promedio está alrededor de los 50 años, puede ser unos años más, unos años menos. ¿Y cómo sabemos que los síntomas que están presentando son irreversibles, que el proceso de la menopausia es irreversible? Porque muchas veces escucha uno que si usted hace tal cosa, usted puede revertir ese proceso. ¿Cómo estamos seguros de que es irreversible? Pues finalmente es que la menopausia es una etapa de la vida, no es una enfermedad, no es una patología, es simplemente el final de una etapa reproductiva. Nosotras nacemos con un cierto número de folículos que es finito, no es infinito. Los folículos maduran y en cada ciclo menstrual generamos un ovario. La menopausia es el final de la etapa reproductiva de la mujer. Entonces, pues tiene un fin en todas las mujeres. Con la expectativa de vida del día de hoy, la mayoría de las mujeres vamos a estar como un tercio de nuestras vidas en menopausia. Es un proceso fisiológico natural que necesitamos conocer para aprender a enfrentarlo. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿A qué edad es más común que llegue la menopausia? Bueno, en realidad tenemos un rango etario para ocurrir la menopausia. Puede ir desde los 45 hasta los 56, pero en promedio 50 a 51 años de edad. En la mujer latina un poquitico menor, 48 50 años de edad. Puede ser por factores ambientales, también por la parte socioeconómica, también es importante o influyente que tengamos una edad más joven que el promedio para que ocurra la menopausia, de la cual ya habló la doctora Ingrid. Y si la menopausia llega antes, ¿en qué pienso? ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales cuando la menopausia llega antes de los 45 años? Bueno, muy bien. Entonces, hay que tener claro que con el promedio de edad es entre 48 y 51 años que ocurre la menopausia. Si ocurre entre los 40 y 45, sigue siendo menopausia, pero menopausia temprana, ¿sí? Si ocurre entre los 40, sí es prematura, ¿sí? O precoz, como se llama también, que es una falla primaria en el ovario, que se encarga de regular y decir cuándo debe ocurrir, cómo ocurre ese ciclo menstrual del cual ya habló Ingrid. Entonces, si yo tengo una paciente o alguna de las que nos están escuchando tiene síntomas de menopausia entre los 40 y 45 años de edad, debe ocurrir a su endocrinólogo porque es una menopausia que está ocurriendo de forma temprana, ¿sí? Y hay que protegerla, ya vamos a hablar de eso más adelante, corazón, hueso, entre otras cosas. Y si ocurre entre los 40 años de edad, sí es sumamente importante porque ya eso se considera que es prematura y entonces hay que investigar por qué ese ovario está fallando antes de tiempo. Pueden ser causas cromosómicas, genéticas, autoinmunes, entre otras causas. Muy bien. Pero sí me gustaría que profundizáramos un poquito más en los problemas que puede tener una mujer cuando tiene una menopausia temprana.
Generalmente los problemas que pueden ocurrir, uno, son cardiovasculares. Recordemos que los estrógenos son fundamentales para que ocurran síntesis reactores de LDL y mantengamos entonces un nivel de colesterol apropiado. Aparte, son fundamentales para una síntesis de hueso nuevo, de osteocitos. Por lo tanto, si tenemos estrógenos en valores normales, vamos a formar hueso nuevo y vamos a tener protección ósea. Y también, aunque los estudios son controversiales, para la función cognitiva son fundamentales también los estrógenos. Por lo tanto, una persona que antes de tiempo tenga deficiencia de esta hormona cuando debería tenerla, porque como explicó Ingrid, es una fase normal que ocurre, pero si ocurre antes de tiempo, vamos a tener estas complicaciones cardiovasculares, óseas y también cognitivas. Podemos entender entonces que es un cuadro que va a ocurrir de manera natural, pero necesitamos enfrentarlo. ¿Qué pasa si la mujer no enfrenta este proceso con seriedad y deja que las cosas pasen sin hacer nada? Bueno, es importante prepararnos para este periodo de la vida. ¿Por qué? Porque antes de los 40 años, que ya estamos en la perimenopausia, empiezan a haber cambios en nuestro cuerpo. A los 30 años empezamos a perder masa muscular y sabemos que el músculo es un órgano endocrino muy importante. Entonces, lo ideal es llegar con muy buena masa muscular a los 40 años, es decir, que practiques algún deporte, hagas algún ejercicio que te ayude a llegar con un buen músculo a esta etapa para poderla pasar, digamos, sin tantas consecuencias metabólicas. En segundo lugar, a los 40 años, que entramos ya en ese periodo de transición, empezamos a ganar medio kilo cada año. Entonces terminamos a los 50 años con 4 a 5 kilos más. Y si vengo de una obesidad, probablemente esa ganancia de peso sea mucho mayor y con mayor impacto metabólico. Entonces, lo ideal es llegar a los 40 años con un buen peso. Nos debemos preparar ¿cómo? Tener un hábito de ejercicio, tener buen hábito de alimentación y adicionalmente que nuestra parte emocional esté muy bien, porque también con los cambios hormonales viene la irritabilidad, el como no encontrarte, el que haya tristeza, puede haber cuadros de depresión y de ansiedad, que es importante que estemos preparados para manejar estos síntomas. Entonces, a la típica pregunta, ¿es que me estoy subiendo de peso? La respuesta es fisiológico. ¿Estás haciendo algo para evitar que eso suceda? ¿Estás actuando, estás siendo proactiva para afrontar este proceso de una mejor manera? Entonces, si no hago nada, en la menopausia puede afectar los triglicéridos, la resistencia a la insulina y la localización de la grasa. ¿Cómo sucede este fenómeno? Bueno, ya lo han explicado previamente muy bien. La menopausia entonces es un proceso fisiológico donde los estrógenos, el ovario se apaga, la carga de estrógenos va a caer, eso es un proceso normal, eso no es un proceso que se pueda evitar. Todas las mujeres indefectiblemente con el paso del tiempo, ya explicaron los rangos de edad, pues vamos a llegar a este periodo y con la caída de los estrógenos van a haber también unos cambios dentro del cuerpo, como ya lo habían explicado, redistribución de la grasa. Normalmente las mujeres tenemos una grasa que llamamos más de distribución ginecoide, es decir, más hacia las caderas, y con la caída de los estrógenos va a haber una grasa más androide, que es un poco más parecida a la distribución que tienen los hombres, un poquito más de grasa abdominal, y la grasa abdominal va a conllevar pues aumento de los marcadores inflamatorios, probablemente aumento de hígado graso, ya también lo dijo Raquelita, van a haber cambios en el perfil lipídico con LDL, entonces el riesgo cardiovascular de las mujeres en la menopausia va a estar incrementado por todos estos cambios fisiológicos. La menopausia como tal no es encargada de que una mujer gane 20, 30 kilos, pero sí de redistribuir la grasa. Entonces ese es un punto muy importante, hay que prepararse para este proceso y hay que entender que más allá del aspecto físico es esta parte cardiovascular que debemos cuidar como mujeres que indefectiblemente llegaremos a este proceso. El ejercicio y la alimentación, cosas que repetimos todo el tiempo en los canales de cada uno de nosotros, es como la base que todos necesitamos realizar de manera consciente para afrontar este proceso y muchos otros de una mejor manera. ¿Qué exámenes deberíamos solicitar para ver si el proceso perimenopáusico se está llevando de una manera adecuada? Bueno, aquí hay que tener claro que realmente no es necesario y no se necesita para hacer un diagnóstico de menopausia o de transición menopausia la medición hormonal.
Muchas mujeres quieren saber cómo está su proceso hormonal con exámenes de laboratorio, pero en realidad la definición de menopausia es clínica. Tenemos que tener en cuenta que las hormonas en esta etapa y sobre todo antes de que se establezca como tal la menopausia, tienen una variación grandísima que realmente medir los estrógenos, el estradiol, la progesterona, no nos define ni cuándo va a ser la menopausia ni en qué etapa de la transición menopáusica específica estoy. Lo que sí vale la pena medir, pues es todos los factores de riesgo cardiovascular, como mencionaba Karen, porque en esa etapa de la vida, pues hay un aumento del riesgo cardiovascular para la mujer. Entonces, clave saber cómo están los niveles de glucosa. Para esto, pues puede ser suficiente realmente una glicemia en ayunas. Si tenemos alguna duda, pues podemos complementar con una medición de hemoglobina glicosilada, hacer una medición completa de un perfil lipídico, el colesterol total, el colesterol HDL, el LDL, los triglicéridos. Hoy en día las guías recomiendan que por lo menos una vez en la vida tengamos unos niveles de lipoproteína A, que es un factor de riesgo independiente y más determinado genéticamente. También probablemente pues tenemos que tener toda la evaluación ginecológica porque si de pronto esa paciente tiene muchas alteraciones de su calidad de vida y tiene indicación de recibir terapia de reemplazo hormonal, pues debemos saber que tenga una mamografía completa, si tiene indicación de ecografía también, pues que la tenga, tener pues su última citología, todos estos exámenes ginecológicos que nos brinden seguridad. También valdría la pena tener unos niveles de enzimas hepáticas porque pues si vamos a utilizar estrógenos sería bueno saber de base cómo están las enzimas hepáticas. Una función renal también es adecuada y aunque las guías no lo recomiendan y si encontramos por ejemplo una baja masa ósea, no necesariamente la paciente va a necesitar un tratamiento para la osteoporosis como tal. En muchos expertos recomiendan de pronto tener una densidad ósea basal para saber cómo está la masa ósea y, por ejemplo, pues si la paciente tiene una baja masa ósea, pues dar recomendaciones de estilo de vida, mirar que su ingesta de calcio sea adecuada para determinar si necesita o no algún tipo de suplementación. Podemos hacer también una encuesta de la exposición solar para definir también si de pronto es candidata o no a tener unos niveles de vitamina D, que hoy en día está un poquito controvertido si todo el mundo tiene que hacer tamizaje de vitamina D. Y con esto, pues entonces llegar preparado para saber cuál es la mejor opción de tratamiento o de suplementación en esta etapa de la vida. Entonces es una secuencia de eventos. Los estrógenos son protectores y redistribuyen la grasa de manera diferente. Cuando tenemos estrógenos, los estrógenos protegen al hueso, entre muchos factores adicionalmente, porque hacen que una cosa que es el rank ligando se disminuya, que es uno de los que activa las excavadoras de los huesos para sacar el calcio de los huesos. Se van los estrógenos y empieza a excavarse más el hueso. Primera cosa que genera disminución de la masa ósea. Por eso cuando hay una menopausia temprana hay mayor riesgo de osteoporosis. En segundo lugar, la redistribución de la grasa. La grasa que está en las caderas es una grasa que no genera mayor riesgo cardiovascular en contraprestación con la grasa que se encuentra a nivel abdominal. Cuando la grasa está acá, genera más marcadores inflamatorios. Significa inflamación subclínica, aterosclerosis, significa mayor resistencia a la insulina, mayor triglicéridos, mayores lipoproteínas ricas en triglicéridos, mayor riesgo cardiovascular. Inflamación significa hipertensión adicional también, significa demencia y significa aumento de la resorción del hueso. Todos esos marcadores hacen que uno piense que antes de que empiece la menopausia hay que prepararse y que la actividad física es algo que todas ustedes pueden empezar a hacer desde ya. Y eso es un hábito. ¿Qué pasa si no hago la actividad física? Pues vas a tener el curso natural de una menopausia y los cambios que ello significa. Lo mismo con la alimentación. Las dietas no existen. O sabes comer bien o comes alimentos que no necesitas. ¿Qué pasa si no los necesitas? Pues se van a acumular de manera exagerada y adicionalmente las grasas trans van a favorecer todo el proceso inflamatorio. Por consiguiente, hay que actuar si no queremos que ocurra lo que es inevitable. Pasamos entonces al siguiente punto. Comer bien y el ejercicio mejora los síntomas de la menopausia. ¿Qué tanto los mejora?
Bueno, a mí me parece que esa pregunta es fundamental porque la piedra angular, cuando hablamos de piedra angular, es la base del manejo de las patologías o de las condiciones, en este caso es una condición en la menopausia, son los cambios del estilo de vida, ¿sí? Entonces, hay estudios, ya Dolly lo dijo muy bien, que cuidar muy bien esos hábitos, la actividad física, la alimentación adecuada, balanceada, el manejo del estrés, sí realmente tienen cambios o preparan mucho mejor hacia los cambios o los síntomas de la menopausia. Va a haber un grupo de mujeres que va a requerir otro tipo de terapias farmacológicas, no hormonales y no hormonales, cuando ya los síntomas pues no se alivian, digámoslo así, con los cambios del estilo de vida, pero realmente el mensaje que queremos dar es que primero nos preparemos para ese cambio y segundo que realmente vale la pena porque esa transición y ya después en la posmenopausia se vive mucho mejor porque la piedra angular, repito, del manejo de la menopausia son los cambios terapéuticos del estilo de vida. Entonces realmente vale la pena. Un porcentaje de mujeres van a seguir presentando calores, alteraciones emocionales, alteraciones del sueño, a pesar de hacer los cambios terapéuticos del estilo de vida. ¿Qué tan frecuente es eso y qué podemos pensar o cómo podemos pensar que podemos tratar eso para que esos síntomas mejoren? Es importante tener en cuenta que los cambios del estado de ánimo, del trastorno del sueño y las oleadas de calor van a ser transitorias y hasta en un 90% de las mujeres se autorresuelven. Entonces, aquí podemos utilizar herramientas no farmacológicas como son la meditación y lo que ya hemos hablado, el ejercicio nos ayuda con esto y una alimentación saludable. Pero en ese porcentaje de mujeres en el cual persiste la sintomatología emocional, trastornos del sueño y oleadas de calor, es importante consultar con su endocrinólogo para ver las opciones que se tengan. Hay opciones hormonales y hay opciones no hormonales, pero son ese 5 al 10%, es decir, si están pasando por este periodo, el solo hecho de entender lo que está sucediendo y saber qué es la menopausia, muchas veces ya uno se calma y ya con eso suele ser suficiente. Entonces simplemente es aprender a transitar por este camino y poder mirar las opciones farmacológicas en caso de ser necesarias. Muy bien. ¿Cuáles son los beneficios y los riesgos de tener una terapia hormonal? Bueno, yo ahí quisiera hablar como un poquito más de que no solamente son los síntomas de las oleadas de calor y los síntomas emocionales, sino que hoy en día se escriben muchísimos otros síntomas que también debemos interrogar en las mujeres que están en esta etapa de la vida, como por ejemplo los dolores articulares, los dolores de cabeza, los síntomas genitourinarios, la disminución del deseo sexual. Sí, realmente lo más frecuente y lo que muchas veces altera más el estilo y la calidad de vida es las oleadas de calor, las alteraciones del sueño, pero también entender que hay otros síntomas que también son frecuentes y que se están describiendo cada vez en más mujeres. Como decía Dolly, como decía Karen, una mujer que llega a la menopausia teniendo un estilo de vida saludable probablemente tiene menos riesgo de tener tantos síntomas y tantas alteraciones de su calidad de vida. Y aunque los cambios en alimentación en esas mujeres que tienen síntomas que sobrepasan pueden mejorar muchos aspectos, el riesgo cardiovascular y pueden mejorar mucho su calidad de vida, a veces no necesariamente mejoran las oleadas de calor y los síntomas y puede haber muchas mujeres que tienen una alteración grandísima de su calidad de vida y que buscan ayuda. En este tema ha habido como un cambio porque en el 2000, creo que en el año 2000 se publicó un estudio. Antes del 2000 muchas mujeres, casi que todas, recibían terapia de reemplazo hormonal. Pero como todo en medicina, uno siempre tiene que demostrar que realmente las cosas sirven, son seguras y que no tienen efectos secundarios. En ese momento se publicó un estudio que arrojó unos resultados que hicieron que tuviéramos mucho temor toda la comunidad médica en cuanto al uso de terapia de reemplazo hormonal. Hoy en día esos estudios ya se han depurado muchísimo y tenemos más datos de a quién sí le conviene y a quién de pronto no le conviene. Y si la mujer no tiene ninguna contraindicación, es seguro, y los síntomas están alterando demasiado su calidad de vida,
y ella está interesada en mejorar esto, pues realmente lo que más beneficios ha demostrado es la terapia de reemplazo hormonal, la suplencia con estrógenos, y si la paciente tiene el útero intacto, también debe recibir progestágeno para prevenir que no haya de pronto hiperplasia del endometrio o algún riesgo de cáncer del endometrio. Pero también tenemos muchos datos de que no solamente me mejora los calores, y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. La terapia de reemplazo hormonal, sobre todo si se inicia tempranamente, ha demostrado beneficio cardiovascular, o sea, las mujeres que reciben terapia de reemplazo hormonal tienen menos riesgo de todos estos problemas cardiovasculares que hemos mencionado, reduce el riesgo de diabetes de manera significativa también, tiene una protección de la masa ósea, y en cuanto al peso, no es que nos baje de peso, pero sí protege esa alteración de la distribución de la grasa que nos mencionaba Karen, probablemente efectos cognitivos, mejora muchísimo, muchísimo la calidad de vida, el sueño. Entonces, pues todo eso también contribuye a que la mujer en general pues esté muchísimo mejor. Lo importante ahí es que no haya contraindicaciones, que sea seguro y pues que esto sea una decisión basada también en lo que el paciente desea. Yo quiero agregar algo para ese grupo de mujeres que nos está viendo y que tienen temor, no quieren utilizar terapia de reemplazo hormonal y que de verdad han sido juiciosas con el estilo de vida, pero que tienen síntomas. Existen otro tipo de terapias que son las terapias no hormonales, ya Auri lo mencionó. Hay un grupo de medicamentos, miren que hay muchas opciones, esto no es para que se aguanten, podemos buscar ayuda cuando tengan pues todos estos síntomas con el endocrinólogo pues de su confianza y pueden discutir todo esto que estamos viendo hoy, porque realmente no hay que aguantarse los síntomas. Son síntomas que hay que visibilizarlos y que tienen tratamiento, que una opción es la terapia no farmacológica, es decir, los cambios del estilo de vida funcionan en un grupo de mujeres, Dori lo dijo. Hay un grupo de mujeres también que necesitan un tratamiento avanzado, un poco más allá. Está la terapia hormonal, no es para todas las mujeres, es para un grupo de mujeres en quienes no hay contraindicaciones, ya más o menos tenemos cuáles serían perfiladas estas mujeres, pero también hay mujeres que deciden no utilizar terapia hormonal y es completamente respetable. Exactamente, entonces hay otro tipo de medicamentos también, cuando esos síntomas han avanzado un poquito, que también pueden ser importantes, que se han usado específicamente, por ejemplo, para el tema de modular el ánimo, la tristeza, pero como efecto positivo vemos también esa modulación de todo este algunos tipos de síntomas. Entonces, como para dejar la claridad que la terapia hormonal es muy importante, pero que si la mujer no desea utilizarla, podemos discutir otro tipo de opciones terapéuticas. Y hasta si no quieren, también hay opciones no farmacológicas para esa mujer que definitivamente no quiere ni terapia hormonal ni tampoco ningún otro fármaco. Y realmente, si uno decide eso, lo que más evidencia tiene es la terapia cognitivo-conductual. Y esto viene de los estudios de mujeres que han tenido cáncer de seno, donde se ha evaluado hacer toda una estrategia. Obviamente esto lo hacen psicólogos que son expertos en terapia cognitivo-conductual, y ha demostrado realmente tener una eficacia bastante interesante en reducir los síntomas. Y es como yo con el pensamiento puedo cambiar lo que yo siento. Esto se usa mucho también en obesidad y en muchas otras patologías o por ejemplo en adicciones, y es como el poder de los pensamientos terminan teniendo pues manifestaciones en el síntoma de la persona. También hay unos estudios, esto yo nunca lo he utilizado, de hipnosis. Las dos cosas que más evidencia tienen con estudios serios son la terapia conductual y la terapia de hipnosis. En cuanto al yoga, al pilates, a las técnicas de meditación, han demostrado mucho mejorar la calidad de vida, poder ayudar a mejorar el sueño, pero no son tan sólidas en reducir las oleadas de calor como la terapia conductual. Y la última pregunta, ¿qué opinan de los pellets de testosterona? Bueno, buena pregunta, Gustavo. Sabemos que está muy de moda hoy en día. Y sí puede mejorar síntomas inicialmente, la mujer va a tener mejor líbido, más deseo sexual, que significa líbido, pero no tenemos evidencia a largo plazo de qué va a pasar con esta testosterona, cómo puede afectar eso, la vida ulterior de la mujer. Y por lo tanto, para nosotros lo más importante es seguridad. Si no hay evidencia de seguridad, no lo vamos a recomendar, porque la salud es lo primero para nosotros, así que no podemos recomendar eso, no tenemos evidencia todavía.
Quedó súper cool ahí. ¿Cómo sabemos nosotros que algo es seguro? Porque se han realizado estudios de varias personas que han recibido cualquier medicamento y se les sigue durante mucho tiempo, 1 año, 2, 3, 4, 5 años, y se registran cuáles son los efectos positivos, pero también los eventos secundarios. Bueno, quiero agradecerles a todas. Hemos hecho un conversatorio muy agradable. Espero que les haya gustado lo que hemos realizado. Se vienen más podcasts. Muchas gracias a todas. Muchas gracias.